La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en una médico, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. Con esa frase de Nelson Mandela se ha elegido iniciar un discurso del que la piedra angular sobre la que se ha de edificar un país es la educación. No se puede entender un mundo sin educación. Desde épocas inmemoriales, el hombre ha hecho de la educación su herramienta básica para perpetuar a las civilizaciones. Los griegos educaban al alma y educaban al cuerpo en su visión platónica de la vida en sociedad. El Imperio Romano de Marco Aurelio extendió su territorio con la difusión de su cultura a través de la palabra formativa en los nuevos pueblos. En el México prehispánico, nuestros antepasados aztecas hicieron lo propio en los Calmecac y los Tepochcalis. La educación ha sufrido cambios. De un siglo a otro, las problemáticas sociales van cambiando y junto con ellas, nuevos enfoques pedagógicos se han presentado en aras de saciar tales necesidades. Las necesidades nacionales también han sido diferentes. Los colonizadores creyeron que había que cambiar la cultura prehispánica por la suya, e hicieron lo necesario para lograrlo. Y no fue a través de las armas como realmente lograron la transición deseada, sino de la evangelización y de la educación. Después, fue necesidad de la emergente nación independiente emancipar al sistema educativo de la Iglesia. Las leyes de reforma y la Constitución de 1857 fueron un parteaguas en la lucha por una educación que velara por el justo interés de tener un pueblo educado, un pueblo que mirara al fortalecimiento de la República, que volteara al desarrollo. No sería tan fácil. El México naciente de la lucha revolucionaria y posteriormente la Constitución serían una nación conflictuada, un pueblo acostumbrado al golpe de Estado y a poner entredicho la gobernabilidad y soberanía del pueblo mexicano. México se encontraba hacia 1919 buscando aún legitimar a sus gobernantes con grupos armados, todavía al acecho del gobierno. La clase política persiguiéndose entre sí y candidatos presidenciales amenazados constantemente. La problemática nacional tuvo su clímax con la muerte del general Álvaro Obregón. El Partido Nacional Revolucionario, PNR, se constituyó en 1929 para crear un espacio político que reuniera a los diversos líderes y caciques salidos de la revolución en un solo proyecto de nación, y para que en dicho espacio se transformara la lucha armada en debate político. Con el PNR, Plutarco Elías Calles sentó las bases de la institucionalización de la Revolución Mexicana, al convertirse el partido en instrumento para terminar de pacificar el país y darle certidumbre a las elecciones, que entonces se avecinaban, y promover una transición gubernamental pacífica, que fuera incluyente y diera cuerpo a todas las fuerzas políticas activas de los diferentes rincones. Y desde su creación, concebiendo como un partido de masas y tutelar de los derechos de los trabajadores, ante el creciente ascenso de las movilizaciones populares que reclamaban una mayor participación en los asuntos del Estado y en una más equitativa distribución de la riqueza. Con la presidencia del general Lázaro Cárdenas, emanado de las filas del PNR, aumentaría la calidad y cantidad de dotación de tierras, creando una banca de desarrollo agrario a través del Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Nacional de Crédito Ejidal. En 1936 nace la CTM y en 1938 la CNC, con la intención de vincular a las clases trabajadoras con el gobierno para que sirvieran de respaldo y contrapeso a las presiones de otros grupos, en especial al potentado empresarial y el extranjero. La idea, dotar de una identidad nacionalista al pueblo a través de las instituciones. La Comisión Federal de la Electricidad sería creada en 1933 y sería reorganizada en 1937 para su expansión y con el propósito de atender la creciente demanda de energía que las compañías extranjeras aparentemente se negaban a solventar.
Pero uno de los más grandes logros sería la nacionalización de los energéticos, a manos del general Cárdenas, quien con su amplio criterio de justicia social comprendía que era necesario fortalecer la industria energética nacional y había de invertir capitales mexicanos para que esto sucediera por decreto presidencial el 18 de marzo de 1938. También, el 30 de marzo de 1938, por iniciativa del presidente Cárdenas, el PNR se transformaría en el Partido de la Revolución Mexicana, para agrupar a las fuerzas políticas existentes e incluir a otros sectores sociales hasta entonces aislados. Al crear el sector, hizo la función de intermediario entre la sociedad y el gobierno. En su lema, por una democracia de trabajadores, movimiento económico que tendía su acierto a lograr reducir la deuda con Estados Unidos hasta en un 90%. Con la presidencia de Manuel Ávila Camacho se da y el origen del PRM seguiría el auge institucionalista y la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943. Traería consigo grandes avances en salud, aumentando la esperanza de vida nacional y siendo pieza fundamental en la repoblación del país. El IMSS vendría a sumarse a la CFE, a Pemex, a las bancas rurales y a la Nacional Financiera. Habría algunos que criticarían lo hecho, hasta 1944. Lombardo Toledano, singular personaje en la vida política nacional, sería quien plantearía que las conquistas sociales proclamadas por los líderes eran engañosas, y junto con él, otros políticos plantearon la necesidad de reformas radicales que llegaran a ser un hecho el voto ciudadano, así como la depuración de la función electoral. Dijeron también que la actuación de un solo partido y la falta de respeto a la opinión pública impedía el paso a la democracia. El cambio demandado desde los diferentes sectores de la sociedad e incluso desde el extranjero vendría de la mano del presidente Manuel Ávila Camacho, quien había promovido que los militares se desincorporaran de las filas del PRM desde 1940, convocando la segunda gran convención del Partido de la Revolución Mexicana, en su transformación en el PRI. Las reformas estructurales y doctrinarias introducidas por Ávila Camacho servirían para legitimar al partido frente a la nueva sociedad creciente urbana que ha surgido. Nuevamente se hizo necesaria otra reorganización para ajustar al partido a la nueva ley electoral promovida a fines de 1945 por el presidente Manuel Ávila Camacho. Así, en la segunda convención del Partido de la Revolución Mexicana, efectuado en enero de 1946, surgió el Partido Revolucionario Institucional, integrada por los sectores anteriores, obrero, campesino y popular, con excepción del grupo militar que quedó excluido. En sus declaraciones de principios, el PRI incorporó dos nuevas cuestiones: declarar que los ideales de la Revolución Mexicana han ido cristalizándose en instituciones que formaron ya parte integrante de la vida nacional, porque se enraizaron en la conciencia pública. Estas instituciones se han mantenido y perfeccionado. No obstante, el paso del PAN por una decena de años, durante las cuales no creó pilares institucionales de trascendencia que son vitales para consolidar el progreso de los mexicanos. Entre ellas, las instituciones creadas por el Partido Revolucionario se encuentran el derecho de los trabajadores para organizarse sindicalmente y para defender sus conquistas, el derecho de contratación colectiva, derecho de huelga, seguro social, derecho de la nación a la propiedad y explotación del subsuelo, el derecho del gobierno para vigilar y dirigir la educación pública, la libertad de expresión y de pensamiento, la libertad de asociación, la libertad de creencias, la libertad política y la actividad económica. En consecuencia, el partido reafirma su fe en estas instituciones y luchará para que subsistan y se vigoricen. La cuestión aprobada en aquella convención fue en el sentido de que el partido reconoce que ningún gobierno puede realizar sus fines de servicio al pueblo ni de organización administrativa,
y que ningún partido puede llevar a cabo un programa político y social si no impera una absoluta moralidad en los procedimientos que se empleen. Por tanto, el partido pugnará por todos los medios que estén a su alcance para que se realice una efectiva y radical obra de depuración y una sentencia de labor de moralización y renovación en beneficio del partido mismo, del gobierno y de las agrupaciones, organismos y fuerzas que actúan en la vida nacional. En cuanto a los estatutos, el PRI mantuvo la composición sectorial del partido, según la cual los sectores conservarían su autonomía y la dirección y disciplina de sus miembros en todo lo relativo al desarrollo de su acción social y a la realización de sus fines específicos. Pero esos mismos trabajadores dependerían exclusivamente de los órganos de acción del partido para el ejercicio de su acción político-electoral. En febrero de 1950 se realizó la primera Asamblea Nacional Ordinaria del partido, en la que se hicieron nuevas modificaciones en los documentos básicos. Después de ese año, la Declaración de Principios del partido se ha modificado en múltiples ocasiones, pero desde entonces los postulados generales se han mantenido en lo fundamental. Presidentes de nuestro partido, el revolucionario institucional, seguirían creando instituciones en beneficio del pueblo mexicano. En 1952 se crea la Ciudad Universitaria aún con Miguel Alemán en la presidencia. En un hecho sin precedentes para el pueblo mexicano, sería el presidente Adolfo Ruiz Cortines quien en 1954 concedería el derecho al voto de la mujer, abandonando así a la democracia y a la equidad de género entre mexicanos. Las mujeres han venido siendo un activo importantísimo para la vida nacional. Con Adolfo López Mateos se crearía en 1959 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y se impulsaría la edición de libros de textos gratuitos también en 1959. A través de su secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, se redujo el analfabetismo de un 62% en 1930 a un notorio 45% para 1960. Ambos presidentes lograrían un crecimiento económico que sería sostenido hasta 1960. México se estaba transformando. Ya no éramos el país de armas. Ya no éramos el país de golpes de Estado. Estábamos convirtiéndonos en un país de instituciones, con identidad y con miras al progreso. Él ya, entonces, PRI, poseía una visión aún más clara de las necesidades sociales apremiantes de la época, y los gobernantes emanados de sus filas darían rumbo justo a la nación. Hacia 1970, las necesidades de una educación profesional que fuera competitiva para el México industrializado llevaría a crear el CONACYT para fomentar investigaciones necesarias para el país, de la misma forma que las necesidades de vivienda llevarían a crear el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, en ese mismo año. Luis Echevarría sería el presidente que realizaría tales obras. Con la promulgación de la ley de Infonavit, los trabajadores tuvieron a su alcance el poder de adquirir una vivienda digna, misma que podían pagar mediante aportaciones mínimas descontadas de su salario. También, hacia 1975, creó el Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores, FONACOT, y autorizó un aumento salarial considerable. En 1972, presidido por Jesús Reyes Heroles, la Asamblea Nacional del PRI estableció como prioridad luchar por una nueva sociedad, por el nacionalismo revolucionario hacia la justa social, el Estado rector y promotor del desarrollo y la defensa de los derechos sociales de la educación, salud, trabajo y vivienda. Con la visión de Reyes Heroles como ideólogo del partido, se fortalecería la participación política de los jóvenes y seguiría el auge educativo. También continuaría los avances en la creación de instituciones y del ánimo reformista. La reforma política de 1977 y la nacionalización de la banca en 1982.
El liderazgo de los presidentes priistas traería consigo logros en materia electoral, la creación del IFE para darle certidumbre y transparencia a las elecciones. Sería una apuesta por el respeto al resto de partidos políticos y a una sociedad que mostraba cada vez más sensible en este tipo de cuestiones. La trayectoria del Partido Revolucionario Institucional se formó en el basamento de su proyección hacia el futuro. Ha procurado mantener un partido vivo, capaz de transformarse conforme sus mejores hombres que consiguieron que el país avanzara en cumplimiento de sus programas de acción, siguiendo a la fecha un organismo con plena capacidad para adaptarse al cambio y refundarse. Por lo tanto, se espera que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconocido como tal, ofrezca a la nación un partido renovado, que acabe con el estigma del hierro candente que significaron 70 años y que le atribuyen los contrarrevolucionarios, como una nueva generación de políticos honestos, amantes de su país y con visión. Retomando lo anunciado en un inicio, la educación no debe ser un tema que deba ser relegado o menospreciado, si México desea transformarse para el futuro. Con base en una robusta y ambiciosa disposición constitucional, en el siglo XX se fundaron escuelas, se formaron maestros, se repartieron libros, se editaron clásicos, se crearon escuelas normales y se hizo de la función educativa una misión de vida, lo que Octavio Paz llamó un movimiento educativo que poseía un carácter orgánico. Durante todo este tiempo, el Estado mexicano, de la mano de sus maestros, completó una hazaña. Sí, como lo sabemos todos, el nuestro es un gran país, en buena medida de lo que debemos a los maestros de México. Nuestro siglo XX fue constituido por mexicanos que contaron con más y mejores oportunidades educativas. No obstante, el mundo vive nuevas condiciones y nos ha impuesto renovados desafíos. La dinámica global plantea el reto de la competitividad y esta exige superar las metas de cobertura, ponderar la pertinencia de los contenidos, dignificar la vida profesional de los docentes, acompañarlos en el proceso de realización personal y familiar, capacitarlos en permanencia, fortalecer a las autoridades educativas. En pocas palabras, elevar la calidad de educación pública. Desafíos que no pueden superarse sino con docentes y autoridades conscientes de su responsabilidad, ansiosos por desplegar conocimientos y creatividad que, lejos de amedrentarse por la competencia y la evaluación, se sepan diestros en el manejo de su grupo, capaces de mejorar, dispuestos a usar tecnologías y decididos a transferir su potencial transformador. La reforma ha sido el primer paso para crear una institución educadora capaz de sintonizar las aspiraciones de los estudiantes con las expectativas del conjunto social. Se trata, pues, la reforma educativa de una reforma oportuna y trascendente. Una reforma que mejora la calidad educativa y todavía más, una reforma que habrá de transformar positivamente la vida de las personas, como dice el presidente Enrique Peña. Porque, como anticipó Bolívar, educar es dar el paso hacia la libertad de las personas, la igualdad de la gente y la armonía de la sociedad. Y aún soy más crítica, algo que no debe de estar funcionando en las últimas décadas, si somos un país con índices raquíticos en materia educativa. No se puede concebir a un México desarrollado y económicamente poderoso si no es un México ilustre, educado y formado integralmente desde las aulas de clase. Aumentar la calidad de educación básica refleja esto en los resultados de las evaluaciones internacionales como PISA. Aumentar la matrícula y calidad de la educación media superior y superior. Recuperar la rectoría del Estado mexicano en el sistema educativo nacional. Los anteriores son los objetivos de la reforma educativa. La reforma educativa de 2012-2013 en México es una reforma constitucional presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México. Fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre del 2012 y por el Senado de la República el 21 de diciembre del mismo año.
En febrero del 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, promulgada por Ejecutivo el 25 de febrero del 2013, y en septiembre del 2013, Peña Nieto promulgó la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General de Servicio Profesional Docente. Los decretos fueron publicados en el Diario Oficial del día siguiente. La reforma está estructurada para buscar el mejoramiento constante y el mismo logro educativo de los estudiantes, siendo el Estado quien garantizará los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos para el cumplimiento de tal precepto constitucional en un marco de inclusión y diversidad. Se eleva a rango constitucional la posibilidad para que los padres de familia puedan expresar su opinión sobre los planes y programas educativos. Además, se establecen diversas reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales y se adiciona una nueva fracción al artículo 3 constitucional. Se añadió al artículo 3 constitucional la fracción 9 para crear el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y se le da a este último el carácter de organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonios propios. La labor del instituto será evaluada la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Por ello deberá el artículo 3 constitucional establecer que todo individuo tiene derecho de recibir educación preescolar, primaria y secundaria. También se elevó a rango constitucional la facultad del Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudios de educación básica y normal. Además, con la reforma que se realizó en el 2012, se estableció la obligatoriedad de la educación media superior. El Estado ha quedado obligado a proporcionar la educación que permita desarrollar las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. El sistema educativo ha experimentado un atraso en todos sus niveles. Así ha quedado reflejado en las evaluaciones nacionales e institucionales que han demostrado lo mucho que hay que hacer para mejorar la calidad en el aprendizaje de los alumnos. El Gobierno de la República y el Poder Legislativo impulsan una reforma que moderniza el sistema educativo para contar con niños y jóvenes con mayores oportunidades. La reforma educativa plantea la necesidad de contar con personal docente calificado, preparado y competitivo. Por tal motivo se realizó una modificación constitucional a la fracción 3 del artículo 3, en el que incluye la creación del servicio profesional docente, en la cual se establece que los logros y formación de los maestros permitirá su pertenencia en el cargo y quienes aspiren a puestos de dirección y supervisión deben tener las cualidades requeridas y debe corresponderse al desempeño y mérito profesional. La reforma también plantea la creación del Instituto Nacional para la Evaluación. Para esto se adiciona la fracción 9 en el artículo 3. La finalidad es que este instituto tenga autonomía y capacidad técnica para evaluar al sistema educativo nacional a nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior. Además, plantea autonomía de la gestión en las escuelas, pretende un mejor uso de los recursos públicos en beneficio de los planteles, de tal forma que la comunidad podrá decidir cuáles son sus necesidades y en qué se debe invertir los recursos. Se reforma el artículo 73 constitucional para que el Congreso tenga la facultad de establecer el servicio profesional docente en términos del artículo 3 constitucional. Adicionalmente, se reforma el artículo 3 constitucional para que el ingreso al servicio docente y la promoción a funciones directivas o de supervisión en la educación básica y media superior sea mediante cursos de oposición. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, tendrá atribuciones para evaluar el desempeño
y resultados del Sistema Educativo Nacional. Se prevé la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa en el que se contenga la información recabada para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se establecen las escuelas de tiempo completo de forma gradual, conforme a la suficiencia presupuestaria. En las escuelas que así se requiera, se impulsan esquemas de suministros de alimentos nutritivos. En cierta medida, el Sistema Educativo Nacional cumple con muchas de las disposiciones establecidas en nuestra legislación, como el artículo 3 de la Ley General de Educación, que dispone que el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios difícilmente pueden ofrecer una enseñanza de la misma calidad que una escuela de organización completa, con maestros profesionales y suficiente equipo. Es por eso que urge elevar la calidad de la educación a través de una reforma del sistema educativo, reforma aprobada hace unos meses, en virtud de que estamos en un verdadero cambio de época que ha puesto a todas las naciones en el predicamento de decir si se permanecerá igual o se asume el reto de lanzarlos con toda la construcción de un país moderno. Los esfuerzos por tener una mayor competitividad y productividad de la fuerza laboral, el replanteamiento de las relaciones entre los maestros, las autoridades y la sociedad civil, así como la redefinición del rol que deben jugar los maestros ante los desafíos futuros de sus alumnos, tienen que ser articulados y encabezados por las autoridades responsables de la planificación y administración de la educación en entidades del país. Estamos frente a un momento de definiciones y no hay otro camino que avanzar en el proceso de educación en términos de calidad y equidad, porque de esta manera se podrán cerrar las brechas de desigualdad y pobreza que padece el país. Mientras en México se critica la reforma educativa por la oposición, otras naciones en el mundo con economías similares a la nuestra están avanzando en los cambios estructurales de sus sistemas educativos, permitiendo elevar su calidad educativa, renovando sus esquemas de competitividad económica. Un voto de confianza para este gobierno, un voto de confianza para Enrique Peña Nieto, hace que una reforma que era necesaria se lleve a cabo un proceso transformador integral en el país. El progreso consiste en el cambio. En materia de gobierno, todo cambio es sospechoso, aunque sea para mejorar. Sir Francis Bacon. Muchas gracias.